Santos dijo ve cerca la caída del régimen de Maduro. El mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este lunes que ve cerca la caída de Nicolás Maduro, pese a la represión efectiva que ha ejercido sobre la población. La veo cerca. Un país con la inflación que tiene Venezuela, dicen que 1.000.000% el Fondo Monetario Internacional, que va a llegar. Ese régimen se tiene que desmoronar, declaró el mandatario saliente este lunes en una entrevista con la AFP en la sede de gobierno. A 8 días de dejar el poder en manos de su opositor, Iván Duque, Santos considera que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, es que Maduro caiga, ojalá de forma pacífica. Si esto no ha sucedido aún es porque, según Santos, el gobierno venezolano ejerce una represión cada vez más efectiva, lo que incluso ha disuadido nuevas protestas masivas. Hay una paradoja. Entre más sufre la población, más susceptible a ser reprimida, y eso es lo que ha mantenido el régimen de Maduro, dijo. Sin embargo, insistió Santos, ojalá mañana mismo terminara el gobierno de Maduro, frente a lo cual Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles. En ese sentido, recordó que su gobierno le ha ofrecido a Maduro ayuda humanitaria, alimentos o medicinas para los venezolanos que están físicamente muriendo de hambre. Maduro está en un estado de negación que ya es irracional, porque dice que no, que allá no hay crisis, que no necesita ayuda. Entonces ante esa situación es muy difícil poder hacer algo adicional a la presión para que ese régimen se cambie, ojalá de forma pacífica lo más pronto posible, añadió. Relación congelada. A lo largo de su mandato de 8 años, Santos pasó de recomponer a prácticamente congelar las relaciones con el gobierno de Maduro, garante del pacto de paz con la ya disuelta guerrilla FARC y de las negociaciones en curso con los rebeldes guevaristas del ELN. El presidente saliente se ha abstenido de nombrar embajador en Caracas. El mandatario colombiano fue endureciendo su posición frente a Maduro tras la convocatoria e instalación, en agosto de 2017, de una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. A raíz de la severa crisis económica que golpea de Venezuela, y que según el Fondo Monetario Internacional ha desatado una inflación que llegaría a 1.000.000% en 2018, Colombia ha recibido una ola migratoria sin precedentes. Más de 1 millón de venezolanos han ingresado en los últimos 16 meses y la mayoría pretende quedarse, según balances oficiales. Pese a la escalada de tensiones, Santos aseguró que nunca estuvo cerca un enfrentamiento militar entre los dos países fronterizos. Nunca dejé de criticar o mostrar mi sorpresa u oposición ante cualquier acción que iba en contra de la democracia o de los derechos humanos, incluso reconociendo el apoyo venezolano a los esfuerzos de paz en Colombia, remarcó Santos. En medio del deterioro de las relaciones diplomáticas, la frontera común se ha convertido en una ruta para el contrabando de gasolina y de drogas. Ortega Díaz. Maduro tiene un plan genocida para el pueblo de Venezuela. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, indicó este martes, durante una entrevista, que el presidente Nicolás Maduro debe ser aprehendido por la Fuerza Armada Nacional para hacer efectiva la orden de captura en su contra. La fiscal señaló que el Ejecutivo tiene un plan genocida en contra de los venezolanos y solicitó a la Fuerza Armada Nacional que haga efectiva la orden de captura de Maduro, reseñó NTN 24. Hay una crisis en Venezuela producida por el gobierno de Maduro. Pido a las fuerzas militares que hagan efectiva la orden de captura contra él. Tienes los días contados, afirmó Ortega Díaz. Ortega Díaz aseguró que el gobierno tiene, a su juicio, un plan genocida en contra de la población venezolana. Agregó que Maduro le comentó que si perdía las elecciones tomaría las armas. Maduro tiene un plan genocida para el pueblo de Venezuela y me dijo que si perdía las elecciones iba a tomar las armas, aseveró. La fiscal Ortega Díaz anunció el pasado jueves que solicitará a la Asamblea Nacional que inste a los distintos países a que tomen medidas contra la decisión del Ejecutivo hipotecar las reservas internacionales del país. Enviaré una comunicación a la Asamblea Nacional para que inste a los distintos países a que tomen medidas contra la decisión de Maduro de hipotecar ilegalmente las reservas internacionales de Venezuela. Esa acción materializa el saqueo a la nación y prolonga el genocidio. Perú anunció que se estudia pedir una investigación a la CP primero sobre Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, anunció que varios países de la región evalúan la posibilidad de pedir una investigación preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional.
En una entrevista publicada este martes en Lima, el dirigente explicó que hay países con los que hemos conversado y están de acuerdo con la iniciativa. Hasta ahora tenemos 4 y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas. El canciller peruano, en declaraciones al diario El Comercio, agregó que la investigación preliminar, a diferencia del examen sobre el caso de Venezuela que ya realiza la fiscal Fatou Bensouda, es expeditivo y automático empezar la investigación. Y si lo hacemos más países de la región, sería muy positivo, reseñó F. El ministro de Exteriores recordó que desde el Grupo de Lima se aprobaron una serie de acciones para presionar a Venezuela a que busque una salida a la crisis política, pero que no llegaron a una conclusión positiva, dado que las mesas de diálogo con la oposición fracasaron. A la par de esas acciones y una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, para aplicar la Carta Democrática, Popolicio señaló que existe un informe de expertos sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, el canciller peruano confió en las conversaciones que mantiene con países de la región, miembros del Estatuto de Roma, para presentar una propuesta conjunta ante la Corte Penal. Un año después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un órgano que no reconocen numerosos gobiernos del mundo, persiste un clima general de protestas en Venezuela, agobiada por una grave crisis económica y humanitaria que ha provocado un éxodo de sus ciudadanos a los países vecinos. Luis Almagro dijo que crímenes cometidos en Venezuela no quedarán impunes. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, se refirió a la situación en Venezuela y expresó que los crímenes de lesa humanidad realizados en el país no quedarán impunes. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en Venezuela no quedarán impunes, escribió Almagro en su cuenta en Twitter. Además aseguró que la comunidad internacional está comprometida con hacer respetar los derechos de justicia y libertad en el país. Almagro se pronunció después que Néstor Popolicio, ministro de Relaciones Exteriores en Perú, expresara que un grupo de países interpondrá denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes en Venezuela. Empresas venezolanas evalúan no asistir al censo automotor. Empresas venezolanas debaten si acudir o no al censo automotor decretado por el presidente Nicolás Maduro, y sobre las posibles sanciones que podrían recibir en tal caso de no asistir a dicho proceso. Así lo informó en Twitter la internacionalista y docente de la UCV, Giovanna de Michele. Empresas venezolanas amanecieron hoy debatiendo si acuden o no al censo automotor convocado por el gobierno, y la siembra de temor e incertidumbre sigue siendo el eje central de las políticas públicas, manifestó. Usuarios de dicha red social enfatizaron que hay dudas en cuanto a este procedimiento debido a que, según ellos, los empresarios desconocen cómo registrar las flotas vehiculares de sus empresas, ya que al ser personas jurídicas no poseen carnet de la patria. El jefe de Estado precisó que quienes deseen participar en el censo, deberán presentar el carnet de la patria como requisito indispensable, debido a que se usará como herramienta para evitar el contrabando de gasolina. Por su parte, el presidente del Bloque Oeste de Transportistas de Caracas, Hugo Ocando, calificó como una burla dicha actividad, y dijo que no se debería censar al sector transporte porque ya nosotros lo estamos y nos obligaron a sacar la cédula del transportista y el carnet de la patria. Además informó que los días martes y miércoles realizarán asambleas para debatir si acudir o no al censo. Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que en dicha labor revisaremos la parte de estructura, equipamiento, transporte y personal para garantizar la eficiencia de este servicio para el pueblo venezolano. Una información de agencia Reuters. Primer vicepresidente de la ANE llama a la autocrítica de los partidos opositores Venezuela. El primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, AN, Julio César Reyes, llamó este martes al sector opositor a realizarse una autocrítica que lo lleve a determinar por qué han perdido el apoyo de la gente, luego de la victoria conseguida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Asimismo pidió a los líderes de las toldas políticas que componían la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, poner de lado sus intereses personales pensando en el bienestar de Venezuela, reiterando que es momento de concentrarnos en el tema país, en darle solución a nuestro pueblo en los grandes problemas que aquejan a la gran mayoría de la población, expresó durante una entrevista concedida en la edición matutina del noticiero Venevisión.
Por otra parte, desestimó las acusaciones de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien culpó a dirigentes de la oposición de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por países como Estados Unidos o los integrantes de la Unión Europea, UE, que según la vicepresidenta forman parte de una guerra económica contra el país. La única guerra económica que ha existido es la que tiene el gobierno contra el pueblo venezolano, subrayó Reyes. Por esta razón instó al Ejecutivo a no seguir improvisando en el tema económico y consideró que las últimas declaraciones del presidente de la República, donde asumió la culpa por el desfalco económico y la responsabilidad del Estado por el mal manejo de las empresas que están bajo su conducción, son situaciones evidentes que ya se habían detectado desde hace muchos años. Puso como ejemplo de esto, una moción que solicitó el exdiputado Irán Gaviria en la gestión anterior del Parlamento sobre la revisión de todas las empresas expropiadas por el gobierno, recordando que fue rechazada por la mayoría oficialista que en ese momento dominaba el poder legislativo. Racionamiento del combustible. Con respecto a las intenciones del Ejecutivo de ajustar los precios de la gasolina y el supuesto manejo de un subsidio solo a quienes posean el carnet de la patria, el también dirigente de Avanzada Progresista, AP, rechazó de antemano esta medida, por considerarla excluyente. Cualquier venezolano tiene derecho a cargar combustible sin tener un carnet, enfatizó al mismo tiempo que anunció que ese tema será debatido en la sesión ordinaria de la AN que se llevará a cabo este martes. Por último, se refirió a los comentarios realizados por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Diosdado Cabello, que planteó la posibilidad de que el órgano plenipotenciario extendiera su duración por 4 años más. Es parte de la ilegalidad de un organismo que nació írrito, aseguró, recordando que no se consultó al pueblo sobre sus bases de funcionamiento, las cuales debían ser especificadas antes de su instalación, tal cual como se hizo con la constituyente que redactó la Carta Magna vigente desde 1999. Una información de agencia Reuters. Santos dijo ve cerca la caída del régimen de Maduro. El mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este lunes que ve cerca la caída de Nicolás Maduro, pese a la represión efectiva que ha ejercido sobre la población. La veo cerca. Un país con la inflación que tiene Venezuela, dicen que 1.000.000% el Fondo Monetario Internacional, que va a llegar. Ese régimen se tiene que desmoronar, declaró el mandatario saliente este lunes en una entrevista con la AFP en la sede de gobierno. A 8 días de dejar el poder en manos de su opositor, Iván Duque, Santos considera que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros, es que Maduro caiga, ojalá de forma pacífica. Si esto no ha sucedido aún es porque, según Santos, el gobierno venezolano ejerce una represión cada vez más efectiva, lo que incluso ha disuadido nuevas protestas masivas. Hay una paradoja. Entre más sufre la población, más susceptible a ser reprimida, y eso es lo que ha mantenido el régimen de Maduro, dijo. Sin embargo, insistió Santos, ojalá mañana mismo terminara el gobierno de Maduro, frente a lo cual Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles. En ese sentido, recordó que su gobierno le ha ofrecido a Maduro ayuda humanitaria, alimentos o medicinas para los venezolanos que están físicamente muriendo de hambre. Maduro está en un estado de negación que ya es irracional, porque dice que no, que allá no hay crisis, que no necesita ayuda. Entonces ante esa situación es muy difícil poder hacer algo adicional a la presión para que ese régimen se cambie, ojalá de forma pacífica lo más pronto posible, añadió. Relación congelada. A lo largo de su mandato de 8 años, Santos pasó de recomponer a prácticamente congelar las relaciones con el gobierno de Maduro. Garante del PA Díaz aseguró que el gobierno tiene, a su juicio, un plan genocida en contra de la población venezolana. Agregó que Maduro le comentó que si perdía las elecciones tomaría las armas. Maduro tiene un plan genocida para el pueblo de Venezuela y me dijo que si perdía las elecciones iba a tomar las armas, aseveró. La fiscal Ortega Díaz anunció el pasado jueves que solicitará a la Asamblea Nacional que inste a los distintos países a que tomen medidas contra la decisión del Ejecutivo hipotecar las reservas internacionales del país.
Enviaré una comunicación a la Asamblea Nacional para que inste a los distintos países a que tomen medidas contra la decisión de Maduro de hipotecar ilegalmente las reservas internacionales de Venezuela. Esa acción materializa el saqueo a la nación y prolonga el genocidio. Perú anunció que se estudia pedir una investigación a la CP primero sobre Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, anunció que varios países de la región evalúan la posibilidad de pedir una investigación preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional. En una entrevista publicada este martes en Lima, el dirigente explicó que hay países con los que hemos conversado y están de acuerdo con la iniciativa. Hasta ahora tenemos 4 y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas. El canciller peruano, en declaraciones al diario El Comercio, agregó que la investigación preliminar, a diferencia del examen sobre el caso de Venezuela que ya realiza la fiscal Fatou Bensouda, es expeditivo y automático empezar la investigación. Y si lo hacemos más países de la región, sería muy positivo, reseñó F. El ministro de Exteriores recordó que desde el Grupo de Lima se aprobaron una serie de acciones para presionar a Venezuela a que busque una salida a la crisis política, pero que no llegaron a una conclusión positiva, dado que las mesas de diálogo con la oposición fracasaron. A la par de esas acciones y una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, para aplicar la Carta Democrática, Popolicio señaló que existe un informe de expertos sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, el canciller peruano confió en las conversaciones que mantiene con países de la región, miembros del Estatuto de Roma, para presentar una propuesta conjunta ante la Corte Penal. Un año después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un órgano que no reconocen numerosos gobiernos del mundo, persiste un clima general de protestas en Venezuela, agobiada por una grave crisis económica y humanitaria que ha provocado un éxodo de sus ciudadanos a los países vecinos. Luis Almagro dijo que crímenes cometidos en Venezuela no quedarán impunes. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, se refirió a la situación en Venezuela y expresó que los crímenes de lesa humanidad realizados en el país no quedarán impunes. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en Venezuela no quedarán impunes, escribió Almagro en su cuenta en Twitter. Además aseguró que la comunidad internacional está comprometida con hacer respetar los derechos de justicia y libertad en el país. Almagro se pronunció después que Néstor Popolicio, ministro de Relaciones Exteriores en Perú, expresara que un grupo de países interpondrá denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes en Venezuela. Empresas venezolanas evalúan no asistir al censo automotor. Empresas venezolanas debaten si acudir o no al censo automotor decretado por el presidente Nicolás Maduro, y sobre las posibles sanciones que podrían recibir en tal caso de no asistir a dicho proceso. Así lo informó en Twitter la internacionalista y docente de la UCV, Giovanna de Michele. Empresas venezolanas amanecieron hoy debatiendo si acuden o no al censo automotor convocado por el gobierno, y, la cito de paz con la ya disuelta guerrilla FARC y de las negociaciones en curso con los rebeldes guevaristas del ELN. El presidente saliente se ha abstenido de nombrar embajador en Caracas. El mandatario colombiano fue endureciendo su posición frente a Maduro tras la convocatoria e instalación, en agosto de 2017, de una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. A raíz de la severa crisis económica que golpea de Venezuela, y que según el Fondo Monetario Internacional ha desatado una inflación que llegaría a 1.000.000% en 2018, Colombia ha recibido una ola migratoria sin precedentes. Más de 1 millón de venezolanos han ingresado en los últimos 16 meses y la mayoría pretende quedarse, según balances oficiales. Pese a la escalada de tensiones, Santos aseguró que nunca estuvo cerca un enfrentamiento militar entre los dos países fronterizos. Nunca dejé de criticar o mostrar mi sorpresa u oposición ante cualquier acción que iba en contra de la democracia o de los derechos humanos, incluso reconociendo el apoyo venezolano a los esfuerzos de paz en Colombia, remarcó Santos. En medio del deterioro de las relaciones diplomáticas, la frontera común se ha convertido en una ruta para el contrabando de gasolina y de drogas. Ortega Díaz. Maduro tiene un plan genocida para el pueblo de Venezuela.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, indicó este martes, durante una entrevista, que el presidente Nicolás Maduro debe ser aprehendido por la Fuerza Armada Nacional para hacer efectiva la orden de captura en su contra. La fiscal señaló que el Ejecutivo tiene un plan genocida en contra de los venezolanos y solicitó a la Fuerza Armada Nacional que haga efectiva la orden de captura de Maduro, reseñó NTN 24. Hay una crisis en Venezuela producida por el gobierno de Maduro. Pido a las fuerzas militares que hagan efectiva la orden de captura contra él. Tienes los días contados, afirmó Ortega Díaz. Ortega, hembra de temor e incertidumbre, sigue siendo el eje central de las políticas públicas, manifestó. Usuarios de dicha red social enfatizaron que hay dudas en cuanto a este procedimiento debido a que, según ellos, los empresarios desconocen cómo registrar las flotas vehiculares de sus empresas, ya que al ser personas jurídicas no poseen carnet de la patria. El jefe de Estado precisó que quienes deseen participar en el censo, deberán presentar el carnet de la patria como requisito indispensable, debido a que se usará como herramienta para evitar el contrabando de gasolina. Por su parte, el presidente del Bloque Oeste de Transportistas de Caracas, Hugo Ocando, calificó como una burla dicha actividad, y dijo que no se debería censar al sector transporte porque ya nosotros lo estamos y nos obligaron a sacar la cédula del transportista y el carnet de la patria. Además, informó que los días martes y miércoles realizarán asambleas para debatir si acudir o no al censo. Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que en dicha labor revisaremos la parte de estructura, equipamiento, transporte y personal para garantizar la eficiencia de este servicio para el pueblo venezolano. Una información de agencia Reuters. Primer vicepresidente de la ANE llama a la autocrítica de los partidos opositores Venezuela. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, AN, Julio César Reyes, llamó este martes al sector opositor a realizarse una autocrítica que lo lleve a determinar por qué han perdido el apoyo de la gente, luego de la victoria conseguida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Asimismo, pidió a los líderes de las toldas políticas que componían la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, poner de lado sus intereses personales pensando en el bienestar de Venezuela, reiterando que es momento de concentrarnos en el tema país, en darle solución a nuestro pueblo en los grandes problemas que aquejan a la gran mayoría de la población, expresó durante una entrevista concedida